En el circo mañanero del día de hoy, 19 de julio del 2023, tuve la voluntad, la entereza de soportar parte de la mañanera de este día que pues tuve que analizar, porque en realidad son 3 horas de estar sometiendo a todos los paleros que asisten a su circo a un sacrificio inmenso, porque este señor lo único que hace es desahogarse supuestamente de todas las traiciones que ha recibido de la prensa fundamentalmente, porque él manifiesta que en el 2006 le robaron las elecciones y que en ello participó el periodismo neoliberal, el periodismo comprado, corrupto, como el caso de Ciro Gómez Leiva, que sacó encuestas anunciando en su programa y que rebasaron realmente el resultado final de la elección, pero finalmente ganó Peña Nieto. Pues eso es un odio que trae contra Ciro. Y luego el otro, Pepe Cárdenas, que porque lo entrevistó en el tiempo de las elecciones y que jamás salió esa entrevista, que la enlató, y además dice que su gobierno ha sido de los más atacados, y luego se va hacia el pasado, habla de Porfirio Díaz, habla de Juárez, habla de Madero y de su hermano Gustavo, que le decían el ojo parado, y que fue una cosa muy fuerte, muy grave que hayan matado a Madero. Y finalmente él utiliza su circo para desahogarse. Es la forma que está desgobernando al país. No está tomando su papel de presidente de la República y está violando su juramento consistente en que iba a respetar la Constitución y las leyes ordinarias, y que además iba a buscar el bienestar del pueblo, y si no, que el pueblo se lo reclamara. Y pues yo llego a la conclusión que López lo que está haciendo en el gobierno es desahogar su odio patológico y arrastrar el pasado de Benito Juárez, de Madero, de Porfirio Díaz al presente, porque de Juárez es precisamente donde tomó, acuñó los términos de liberales y conservadores, porque Juárez pues fue el autor de las leyes de reforma, y en ese tiempo lo que hizo fue la nacionalización de los bienes del clero, así como la separación de la iglesia y del Estado, y acuñó el término de república. Entre las cosas que realmente no son positivas, porque lo que hizo Juárez es trascender con esa posición de nacionalizar los bienes de la iglesia con el PRI. El PRI tomó esa bandera de Juárez y además formó agrupaciones de masones en todo el país, y ese título grado 33, que es la máxima categoría, los hacía pues que tuvieran más posibilidades de participar en los puestos políticos. Ahora López está copiando esos principios de Juárez, y además lo está llevando a la práctica, pero con un grupo mafioso, que es el grupo de los liberales.
Y yo creo que López está totalmente fuera de la realidad, porque es un sonsonete, es un disco rayado de repetir los mismos odios, las mismas venganzas, como lo acredito con su video. Es una pequeña muestra, porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones. Todos. Cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos, para atacar al gobierno que representa. Es una guerra mediática. Antes los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas, los justificaban con guerras mediáticas. El caso de México, más triste y representativo a la vez, fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero, con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista. A su hermano le pusieron el apodo de el ojo parado a Gustavo Madero, porque tenía un ojo malo. Y era una campaña de todos los días, en contra, con mucho dinero también, de los oligarcas de la época y de los fifís de entonces. Había un fondo que manejaba Limantur, que se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles. Es decir, una partida de presupuesto con ese propósito, para subvencionar, se llamaba entonces, lo que ahora se conoce como chayote, a los medios periodistas que mantenían a sueldo prensa vendida o alquilada. Entonces, algo parecido se está presentando en la actualidad. Y subrayo, repito, hay excepciones honrosas, como siempre. Yo diría que ahora en ese sentido hasta más, porque en el tiempo del Porfiriato, cuando tenían el control absoluto de los medios, era muy difícil hacer periodismo en México. Por eso son héroes: Filomeno Mata, Daniel Cabrera, del Diario del Hogar, de El Aguizote, porque les tomaban las imprentas, se las decomisaban y a la cárcel, a la famosa cárcel de Belén. Bueno, en verdad es una conducta, la de López, totalmente esquizofrénica, porque odia de manera patológica a los de antes, o sea, a los periodistas, a los conductores de televisión, y saca a colación algunos pasajes de la historia de Madero, de Porfirio Díaz, etcétera. Pero eso no es más que robustecer que López no está gobernando el país. López está utilizando el circo mañanero para desahogarse de su odio y de su venganza contra los que llama conservadores. Y además está tomando ese circo como una plataforma electorera para descalificar en este momento, todos los días, desde hace varios días, la trae contra Xóchitl Gálvez. Y llamaron la atención quejas del INE, y para que ya no se refiriera a esta señora, y López ahora va a crear otro programa que se llama
yo no lo digo. Es absurdo. Entonces, es algo que ya tiene al pueblo de México totalmente en contra de López, porque no está gobernando para dar bienestar al pueblo de México, sino que por el contrario, se está aprovechando de su posición de presidente para llevar las elecciones como a él se le antoja. Y el INE es un instituto a modo, porque si bien es cierto que hubo un llamado de atención en el cual se le pidió, no se le ordenó, que ya no se refiriera a la señora Xóchitl Gálvez, pues no le puso medidas cautelares, hasta después que unos días que hubo muchas críticas contra el INE, le puso algunas medidas cautelares que no tienen ninguna trascendencia. Pero aquí el fondo del asunto es que el pasado que trae López al presente no tiene ninguna aplicación. Actualmente los paleros, los mercenarios, el ejército mexicano, el ejército de burócratas del gobierno federal, de los estados y de los municipios, pues son personas que no tienen dignidad, que no tienen vergüenza, que no tienen honor. Entonces, estos se plegan a las locuras de López por dinero, porque un mercenario es pagado. Por eso los mercenarios son manipulables, y eso es lo que quiere López. Y por otro lado existe la clase media, la mayoría, que son gente buena, gente honrada, trabajadora, gente que no acepta las dádivas del gobierno para corromperse, para perder su dignidad. Y en esas condiciones, pues es muy claro que López va a perder las elecciones, mejor dicho, sus corcholatas, aunque él es el que está haciendo manipulaciones a favor de sus corcholatas para hacer un maximato. Creo sinceramente que López debe zafarse del pasado, porque quiere tomarlo como un salvavidas de su fracaso en el gobierno de México. Es claro que López, con sus actitudes autoritarias, está violando la Constitución. De eso ya ni duda cabe. Y que eso es una causa de juicio político, como lo establecen los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal. Pero como no se puede hacer absolutamente nada para parar esa conducta patológica, agresiva de López, pues la única solución que se ve es que los que están participando para la presidencia de la República, en este caso de Xóchitl Gálvez, es ya dejarse de polemizar con López, porque López la está desprestigiando, y esa va a ser su bandera de campaña. Ya inclusive la bautizó como la señora X. Entonces es algo denigrante, es algo indigno, es una violación a la Constitución, a la ley de instituciones y procesos electorales, al Código Penal. Entonces creo que la única solución es dejar a López que hable como loco, y que eso le llegue a sus paleros,
porque él invoca mucho a los jóvenes, que para que los jóvenes aprendan, que para que el pueblo de México aprenda. Pues piensa que está hablando con puros pendejitos, y no es así, porque el día de las elecciones tenemos que votar la gente de bien, la gente buena, la gente con honor, por que termine la continuidad del gobierno del dictador disfrazado con fachada de constitución. Muchas gracias.